Cuentos de la noche. Aquí, entre el zumbido constante de las máquinas, el olor a aceite y el frío del aire acondicionado, ocurren cosas que la empresa nunca registra en el reporte de producción. Mujeres que ven a una niña caminando entre las cajas, una niña que murió hace años, guardias que escuchan risas en el almacén vacío y obreros que juran que alguien les susurra su nombre justo cuando están solos en la línea. Esto no es una fábrica cualquiera, esto es una maquiladora donde los espíritus también hacen horas extra. Quédate conmigo porque estas son historias que sucedieron de verdad, o al menos eso es lo que cuentan los que todavía se atreven a hablar. El que firmaba las tarjetas trabajaba como supervisor de producción en una maquiladora de muebles en Chihuahua. Mi responsabilidad era checar las tarjetas de asistencia al final de cada turno. Todo era electrónico, pero por política todavía usábamos tarjetas físicas como respaldo. Al principio todo normal, pero después de 2 meses empecé a encontrar tarjetas firmadas que no correspondían a nadie del turno. Siempre la misma firma, J. Morales, con una letra muy antigua. Pregunté a Recursos Humanos y me dijeron que José Morales había muerto hacía 11 años atropellado por un tráiler cuando salía del turno de noche. Nadie había borrado su registro. Empecé a obsesionarme. Cada mañana revisaba las tarjetas y siempre había una extra firmada por él. Una noche decidí quedarme hasta más tarde para ver qué pasaba. Las 6:55 de la mañana llegaron. Cuando todos se habían ido, escuché el reloj de tarjetas marcando. Me acerqué despacio y vi la mano de un hombre con un uniforme viejo introduciendo la tarjeta. No tenía cabeza, solo un cuello cortado y sangre seca. Sentí que el alma se me salía del cuerpo. Corrí a mi oficina y me encerré. Desde adentro escuché pasos que se acercaban y una voz ronca que decía: «Firma mi tarjeta, jefe. Todavía me deben liquidación». Desde ese día, cada vez que firmo documentos en la planta, siento que otra mano guía la mía, y en mi cajón siempre aparece una tarjeta extra con la firma de J. Morales y la mía al lado, aunque yo no recuerdo haberla firmado. Hasta el día de hoy no entiendo qué quiere, pero sé que mientras yo firme por él me deja seguir viviendo. El problema es que cada vez firma más tarjetas y yo cada vez tengo menos fuerzas. La operaria del puesto vacío. Esto me pasó en una planta de ensamble de televisiones en Tijuana. Yo era trainer de nuevos empleados en el turno nocturno. Siempre había un puesto vacío en mi línea. El número 14. La empresa decía que era porque faltaba personal, pero nadie quería sentarse ahí. La primera semana noté que las piezas del puesto 14 avanzaban solas en la banda. Al principio pensé que era algún error del sistema, pero una noche vi claramente cómo una soldadora se levantaba sola y hacía los puntos perfectos. Mis muchachas empezaron a tener miedo. Decían que sentían que alguien les respiraba la nuca cuando pasaban por ese puesto. Empecé a investigar discretamente. Me contaron que en 2021 una operaria llamada Yesenia se había quedado dormida en ese puesto y la banda la había arrastrado. Murió asfixiada con su propio cabello enredado en la máquina. Desde entonces nadie duraba mucho en esa línea. Una madrugada, como a las 5:30 de la mañana, me tocó capacitar a una nueva muchacha. Le senté en el puesto 14 porque no había otro. A los 15 minutos empezó a llorar sin razón. Me dijo que sentía que alguien le estaba peinando el cabello con mucha fuerza. Cuando volteé, vi que su cabello se levantaba solo, como si una mano invisible lo jalara hacia la máquina. Intenté moverla del lugar, pero ya era tarde. La muchacha se quedó rígida con los ojos en blanco y empezó a hablar con una voz diferente. «Ya terminé mi meta.
¿Me puedo ir a casa ahora? Era la voz de Yesenia. Todas las máquinas de la línea se apagaron al mismo tiempo. Solo quedó el puesto 14 encendido. Esa noche pedí mi liquidación, pero a veces cuando paso por la planta de noche todavía veo la silueta de una muchacha sentada en el puesto 14 trabajando rápido y volteando a verme como pidiendo que no la delate. La máquina que recordaba. Eso me pasó hace 4 años en una maquiladora de cables automotrices en Ciudad Juárez. Yo acababa de cumplir 32 y necesitaba el dinero extra porque mi esposa estaba embarazada de nuestro segundo hijo. Me asignaron el turno de noche en la máquina 19, una troqueladora grande que cortaba terminales. El trabajo era repetitivo, pero se pagaba bien y al principio me sentía agradecido. Las primeras semanas, todo normal, el zumbido constante de las máquinas, el olor a aceite quemado y el frío del aire acondicionado que nunca se apagaba. Pero a poco empecé a notar que mi máquina tenía como memoria. A veces cuando la prendía al inicio del turno, ya tenía una pequeña pila de terminales cortadas perfectamente, aunque yo no había tocado los botones. Pensé que era algún compañero que me quería ayudar, pero nadie admitía nada. Una noche, como a las 2:40 de la mañana, escuché un susurro encima del ruido. Era una voz de hombre joven diciendo mi nombre completo. Raúl Ernesto, no la detengas. Sentí un escalofrío, pero lo atribuí al cansancio. Al día siguiente revisé las cámaras con el supervisor y en la grabación se veía claramente cómo la máquina operaba sola durante casi 3 minutos, mientras yo estaba agachado recogiendo una herramienta. Al principio creí que era mi imaginación, pero las cosas empeoraron. Empecé a soñar que estaba dentro de la máquina, atrapado entre los engranes y que alguien más operaba los controles desde afuera. Despertaba sudando con el olor a metal caliente en la nariz. Mis compañeros empezaron a evitarme. Decían que hablaba solo mientras trabajaba. Una madrugada, la máquina se detuvo de golpe. Todas las luces de mi estación se pusieron rojas. Sentí una mano helada que me agarraba la muñeca y una voz clara al oído. Yo estaba aquí antes que tú. Me comió la 19. En ese momento la máquina arrancó sola a toda velocidad. Las terminales salían volando. Una me cortó la mejilla. Cuando logré apagarla, había sangre en las piezas. Pero no era solo mía. Al otro día pregunté por la historia de esa máquina. Me contaron que en 2018 un muchacho llamado Ernesto había muerto aplastado por ella durante el turno de noche. Nunca encontraron bien cómo pasó. Desde ese entonces, la máquina 19 tenía fama. Ahora trabajo en otra línea, pero cada vez que paso cerca de la 19, las luces parpadean 2 veces, como saludando, y a veces, en la madrugada, escucho mi propia voz grabada en la grabadora de producción diciendo: ya casi termino mi cuota, espérame. El vigilante del tercer piso. Nunca pensé que me iba a tocar esto a mí. Entré de veladora a una maquiladora grande de autopartes en Matamoros. El turno de noche era tranquilo, solo dar vueltas con la linterna y checar que todo estuviera cerrado. El edificio era enorme, 3 pisos, y el tercero casi no se usaba porque estaba en remodelación. La primera semana, todo bien, pero empecé a escuchar pasos en el tercer piso cuando yo estaba abajo. Pasos lentos, como de botas de seguridad. Subía y no había nadie, solo olor a cigarro viejo, aunque está prohibido fumar adentro. Una noche a las 4 de la mañana, el radio sonó solo. «¿Estás ahí, compa?». Era la voz de un hombre que no reconocí. Contesté y nadie respondió. Al rato subí. En una de las oficinas abandonadas encontré una lonchera vieja y una credencial tirada. La foto era de un señor como de 50 años. Se llamaba Don Ramiro. Pregunté en Recursos Humanos y me dijeron que Don Ramiro había muerto de un infarto en ese mismo piso hacía 8 años.
durante el turno de noche. Nadie lo encontró hasta la mañana. Después de eso, las cosas se pusieron peores. Empecé a verlo, primero de lejos, en el fondo del pasillo con su uniforme gris. Me hacía señas como diciendo que lo siguiera. Una madrugada me quedé dormido en la caseta y tuve una parálisis. Sentía que se me sentaba alguien en las piernas. Abrí los ojos y era él, mirándome desde arriba. Olía a sudor y a medicamento. Ahora, cuando hago rondín, siempre me acompaña. A veces hasta me abre las puertas que yo no había tocado. Los demás vigilantes dicen que nunca han visto nada, pero todos evitan el tercer piso. Yo ya entendí. Don Ramiro no se quiere ir porque sigue cumpliendo su turno, y creo que me está entrenando para cuando yo también me quede. La línea que nunca se apagaba. Esto me pasó hace 3 años, cuando trabajaba en una maquiladora de electrónicos en Reynosa. Yo estaba en el turno de noche, de 11 a 7 de la mañana, en la línea 7 armando circuitos. Era un buen trabajo, pagaban bien y necesitaba el dinero para mi hija que estaba chiquita. Al principio todo normal, el ruido de las máquinas, el aire acondicionado helado y el olor a soldadura. Pero después de un mes empecé a notar cosas raras. A las 3:17 de la mañana exactas, la línea se ponía más lenta. No era el motor, era como si las máquinas respiraran. Un día, mientras colocaba un chip, sentí que alguien estaba parado justo atrás de mí. Volteé y no había nadie. Mis compañeros estaban lejos, en sus puestos. Esa noche, al revisar la cámara de seguridad del supervisor, vi que en el video sí había una sombra oscura detrás de mí, con forma de mujer. Al principio creí que era mi imaginación por el sueño, pero las compañeras empezaron a platicar. Decían que en esa línea había muerto una muchacha llamada Gloria hace 5 años. Se electrocutó porque no le funcionó el paro de emergencia. Nadie habla mucho sobre eso. Una noche, la máquina se detuvo sola. Todas las luces de mi estación parpadearon. Escuché clarito, pegado a mi oído, una voz de mujer susurrando: «Ayúdame a terminar mi cuota. Todavía me faltan 200 piezas». Sentí un frío que me bajó por la espalda. Las manos me empezaron a temblar. Cuando prendí la máquina otra vez, las piezas que yo no había tocado ya estaban armadas, perfectas. Desde esa noche, cada madrugada a las 3:17 de la mañana, mi producción subía sola. Llegaba a mi meta sin esfuerzo, pero yo sentía que alguien me guiaba las manos. Una vez hasta me corté un dedo y no sentí dolor, como si no fuera mi sangre. Hasta el día de hoy sigo trabajando ahí, ya me ascendieron, pero cuando apagan las luces principales y solo queda el neón verde de emergencia, todavía escucho el susurro: «Ya casi terminamos, quédate un rato más». La que pedía mi nombre. Esto fue en una maquiladora de ropa de Tijuana. Yo cosía en la noche. Era jefa de módulo. Éramos puras mujeres en mi área y siempre nos contábamos chismes para que no se nos hiciera tan pesado el turno. Pero desde que llegué empezaron los sueños. Soñaba con una muchacha flaca, con el pelo largo y negro, que me llamaba por mi nombre completo: «María Fernanda, ayúdame». Al principio no le di importancia, hasta que una noche, en el baño de la planta, escuché que alguien lloraba en uno de los cubículos. Toqué y nadie contestó. Empujé la puerta y estaba vacío, pero el espejo estaba empañado y había escrito con el dedo: «Me quitaron a mi hijo». Empecé a sentirme observada todo el tiempo. Las tijeras se movían solas en mi mesa. Mi máquina se prendía sola.
Las compañeras más viejas me contaron que años atrás una muchacha se había suicidado en esa misma área. Estaba embarazada y la supervisora la corrió por bajar la producción. Se colgó en el almacén de telas. Una madrugada, a eso de las 5 de la mañana, sentí que me jalaban el delantal. Volteé y vi a la muchacha parada junto a mi máquina. Tenía la cara hinchada y morada. Me extendió la mano y me dijo con voz rota: «Diles que busquen a mi niño. Se llama igual que tú». Me dio tanto miedo que pedí cambio de área, pero ya era tarde. Ahora cada vez que paso por esa sección, escucho un llanto de bebé que viene de las máquinas apagadas. Y a veces, cuando estoy sola, siento una mano fría que me acaricia la panza, aunque yo ya me hice la ligadura hace años. El lote 13. Trabajaba en una maquiladora de plásticos en Ciudad Juárez. Me pusieron en el lote 13, el más alejado del comedor. Era el turno más pesado, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Desde la primera semana noté que las luces de ese lote parpadeaban más que en los demás. Había un frío que no venía del aire. Empecé a encontrar herramientas en lugares donde yo no las había dejado. Un día encontré mi propio gafete tirado en el piso, pero yo lo traía puesto. La otra noche escuché risas de niños corriendo entre las máquinas. Eran como 3 o 4. Me asomé y solo vi sombras pequeñas que se escondían. Un compañero me advirtió: «En ese lote enterraron a unos chamacos hace unos años, cuando esto era un terreno baldío. Dicen que eran hijos de migrantes». No le creí, hasta la noche que las máquinas se detuvieron todas al mismo tiempo. El silencio fue peor que el ruido. Entonces lo vi, 4 niños descalzos con ropa rota, parados en fila mirándome. El más grande me dijo: «¿Quieres jugar? Ya llevamos mucho tiempo solos». Sentí un olor a tierra mojada y algo dulce podrido. Intenté correr, pero las piernas no me respondían. Uno de los niños se acercó y me tocó la mano. Estaba helado. Cuando volvieron las luces, yo estaba sentado en el piso con las manos llenas de plastilina, como si hubiera estado jugando con ellos. Ahora pido siempre cambio de lote, pero la empresa no me hace caso. Dicen que es estrés. Yo sé que no. Cada noche, cuando suena la sirena de la entrada, escucho sus pasitos corriendo ir hacia el lote 13. Y una vocecita que me llama: «Ya viniste, ahora no te puedes ir». Hasta hoy no entiendo cómo sigo vivo, pero sé que algún día me van a pedir que me quede a jugar para siempre. El café que nunca se enfriaba. Nunca pensé que me iba a tocar a mí. Entré como auxiliar de limpieza en una maquiladora grande de componentes médicos en Nuevo Laredo. El turno de noche era de 10 de la noche a 6 de la mañana y mi trabajo era barrer, trapear y llevar café a los supervisores. Era cansado, pero tranquilo. O eso creía. La primera vez que noté fue en la sala del break del segundo piso. Dejé un vaso de café caliente para la supervisora de calidad. Cuando regresé 20 minutos más tarde, seguía humeando como recién hecho. Lo toqué y quemaba. Pensé que alguien lo había cambiado, pero no había nadie más en el turno. Después empezaron detalles más raros. Encontraba las mesas limpias, aunque yo no las había trapeado. Escuchaba tacones altos caminando por los pasillos vacíos, aunque todas las operadoras usaban zapatos de seguridad. Una noche, mientras trapeaba el pasillo principal, sentí un perfume dulce de vainilla y rosas, muy fuerte, como de mujer arreglada. En una maquiladora de noche, eso no tiene sentido. Al mes empecé a verla, primero solo de reojo. Una mujer alta, con bata blanca impecable, cabello recogido, siempre estaba al final de algún pasillo mirándome. Cuando me acercaba, ya no estaba ahí, pero dejaba su olor.
Una madrugada a las 4:17 de la mañana exactas, la vi de frente. Estaba sentada en la sala de break, tomando el café que yo acababa de servir. Me sonrió con una boca que no tenía dientes y me dijo: «Gracias por el cafecito, mijo, llevo años esperándolo». Sentí que el trapeador se me caía de las manos. El frío me subió por los pies hasta la cabeza. Al día siguiente, pregunté a una señora que llevaba muchos años trabajando ahí. Me contó que doña Lupe, una inspectora de calidad muy estricta, había muerto de un infarto en esa misma sala de break durante el turno de noche. Decían que era tan dedicada que seguía revisando piezas incluso después de muerta. Desde esa noche, cada vez que preparó café, dejó uno extra en la mesa del fondo. Siempre se lo toman y a veces, cuando estoy trapeando solo, escucho una voz de mujer que me dice suavemente: «Buen trabajo, mijo, pero te faltó una esquina». Dulces sueños. Oye, suscríbete.